que diga que sí. Bueno, no, está bien. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo nace Luther Morán? O sea, esta es una de esas novelas que de pronto uno se pregunta, ¿surgió es una idea completa o es el personaje el que te habló al oído y tú dijiste, puta, ¿quién es este cabrón? Sí. Y lo seguiste. ¿Cuál es la historia? Creo que hace rato lo adelantaba, fue un proceso muy distinto a Apócrifa, que Apócrifa fue, ya lo vieron, fueron muchos años y salió un cuento, luego otro, luego me di cuenta que era un proyecto unificado, luego armé el proyecto, hice el plan y luego lo empecé a escribir y empecé a llenar los huecos. Bueno, así fue Apócrifa y fueron muchos años. Y Animal Verdadero era una novela que yo nunca planeé. Es como un hijo no deseado, supongo. Por eso hay que hacerse la vasectomía. Un comercial. Hay campañas gratuitas de vasectomía, chicos. Es importante hacerse la vasectomía. Bueno, esa novela surgió, siempre digo que surgió como en una mezcla es una mezcla de obsesión y mera circunstancia, mero azar. Porque yo cuando vivía en la Ciudad de México, de todos modos tenía que viajar a Guadalajara cada mes. Venía cada mes. Y viajaba usualmente en camión. Y venía en el autobús y salía en la noche, una salida de las 11 de la noche por ahí, llegaba acá a las 6 de la mañana y ya hacia mi día. Y ese día, no sé, como a eso de las 4 de la mañana me desperté y el camión estaba parado. Pero raro, o sea, estaba parado, pero vi aparte que estaban parados un montón de carros alrededor, ¿no? Y estábamos parados todos en la carretera. Ya chequé en internet, vi que estábamos cerca de la caseta de Ocotlán. Ya estábamos por llegar, pues faltaba cuando mucho una hora para llegar. Y estando ahí, ya no me pude dormir. Entonces yo traía el iPad y me puse a escribir, nada más como porque ya no me podía dormir. Y nada más se me ocurrió como ponerme a escribir lo que estaba pasando, ¿no? Es tal cual un ejercicio de estamos en este momento reunidos aquí, bla, bla, bla. Lo mismo, así, sin ningún chiste. Entonces empecé a escribir, son las 4:30 de la mañana, viajo en un autobús ETN rumbo a Guadalajara. Estamos en un embotellamiento, bla, 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 bla. Y luego esa descripción, seguí escribiendo todo lo que estaba pasando ahí en el camión. Luego me quedé dormido, o sea, como que a veces escribir sirve para quedarse dormido. Al parecer, al menos en mi caso. Y me quedé dormido un rato más, me desperté, póngale a las 7, y seguíamos ahí, donde mismo, parados. O sea, realmente era un embotellamiento, o sea, estábamos parados y no nos habíamos movido en 3 horas. O sea, a la hora ya deberíamos estar, yo ya debería estar en mi casa y no era en el hotel. Y no habíamos llegado y estábamos donde mismo. Entonces ya empezaron los rumores, todo el mundo a hablar. Bueno, pues sí, los campesinos, no me acuerdo, productores de maíz habían tomado la caseta de Ocotlán. Entonces nos quedamos ahí, para hacerles el resumen, nos quedamos cerca de 10 horas. Ese día, 10 horas. Y por supuesto fue toda una aventura. Incluso en algún momento la gente de Ocotlán salió en bicis y motos a vendernos cosas, pero carísimas los cabrones. Además no fueron empáticos y así como una maruchan, pero así 50 pesos, cabrón. Agua, 100 pesos, ¿no? Así como, ok, o sea, ahí estamos viendo cómo sería el fin del mundo. En México sería chingarnos unos a otros, ¿no? Entonces, yo iba avanzando las horas, me salía, regresaba, veía la carretera, el calorón, y en general no hablé el camión iba medio vacío y yo iba hasta atrás como usualmente me siento en los autobuses, y una persona del autobús aprovechó la circunstancia para empezar a evangelizar. Y dijo, aquí los tengo atrapados, ya perdieron, pues, o sea, los voy a evangelizar y les voy a hablar de Jesucristo ahorita mismo, ¿no? Entonces empezó a hablar, ¿no? Y yo conozco perfectamente el evangelismo porque yo crecí en congregaciones protestantes. Yo de niño fui a 1000 iglesias protestantes, ¿no?
conozco ese mundo y es el mundo por eso leí la Biblia, o sea, por eso la Biblia era importante para mí, y lo que comenté hace rato. Y conozco ese mundo perfectamente y es un mundo que además en México está muy ligado con la cultura estadounidense, ¿no? Yo me acuerdo de niño iba a decir funciones, pero sí son como espectáculos, ir a una iglesia porque iba a venir el profeta Smith, ¿no? Que era un gringo, ¿no? Evidentemente, porque las iglesias protestantes mexicanas están ligadas con iglesias protestantes estadounidenses. Entonces ellos envían gente. Entonces venía el profeta Smith y hacía cosas impresionantes, lo que a veces se ven en los videos o en la televisión, cosas así como hacer que la gente hablara en lenguas, los tocaba y la gente caía, o la gente entraba en trance, o profetizaba, y decía profecías sobre la gente. Es una cosa alucinante, ¿no? Luego ves la charlatanería de todo eso, pero en ese momento me parecía fascinante. Y para mí siempre era Estados Unidos, también era como su cultura, era algo muy gringo, ¿no? Entonces, empecé a oír a esta persona evangelizar y me acordé de mi infancia y la iglesia y todo eso. Y yo cuando vi que venía me hice el dormido, por supuesto, pero seguía oyendo cómo evangelizaba a todos. Y lo que pasó es que, eso es lo que digo, obsesión y circunstancias. O sea, las circunstancias que estaba atrapado ahí en el embotellamiento, que ya había empezado a escribir una historia de un embotellamiento, las circunstancias que empecé a relacionar ese momento con el evangelismo y las iglesias y la religión, luego con Estados Unidos, y de ahí pensé, se conectó. En los tiroteos, como que eso apareció en mi mente. Los tiroteos son, eso cuando hablo de la obsesión, sí son un tema que me obsesiona, o sea, sí es un tema que me encanta, así, digo, es horrible, pero como tema me parece importante, me parece fascinante, o sea, me parece una cosa importante para ser pensada. Bueno, acaba de pasar este tiroteo espantosísimo en Nueva Zelanda. O sea, tiroteos en general, no necesariamente tiroteos en general. gringos. No. Nada más que, empecé a pensar en los tiroteos, o sea, todo se conectó. Entonces como que agarré el iPad otra vez y empecé a leer lo que había escrito y empecé a reescribirlo. O sea, donde decía, son las 4 de la mañana, son las 4:30 de la mañana y voy en un autobús ETN de la Ciudad de México a Guadalajara. Puse, son las 4:30 de la mañana, voy en autobús Greyhound del Paso, bla, 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 en Estados Unidos, pues. Y empecé a trasladar todo a Estados Unidos y me empecé a dar cuenta de que quien estaba hablando, que es un proceso que siempre me pasa, vamos, me cuesta trabajo hablar de mí mismo en la literatura, pues. O sea, no sé cómo hacerlo, sino hacerlo con máscaras, ¿no? Entonces, empecé a ponerme la máscara. No era yo, no era de México, no era una ETN, sino que era alguien más, Luther Morán, que viajaba en un autobús Greyhound rumbo al Paso y era un gringo, pues, ¿no? Entonces empecé a trasladarlo todo hacia allá. Entonces me empecé a preguntar, bueno, pero pienso que ese es un método típico, ¿no? Para hacer novela, este método de las interrogaciones. Tú colocas un personaje y luego te interrogas, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está en el autobús? ¿A dónde? ¿Por qué va al Paso? ¿Por qué él, siendo un adolescente, va al Paso? ¿De qué está huyendo? Entonces empieza una cosa, lleva a la otra, lleva a la otra, lleva a la otra. Y bueno, cuando llegué a Guadalajara, pasé 10 horas ahí en el autobús. Cuando llegué a Guadalajara, básicamente tenía el esqueleto de la novela. O sea, lo que pasaba, nada más lo que pasaba. Y llegué al hotel y sin parar estuve una semana en el hotel y sin parar, yo creo que escribí el primer borrador en esa semana. Porque sí, fue una novela diferente. O sea, esta otra lo hacía cada vez que podía y bueno, ahora voy a hacer otro cuento y me sentaba y lo hacía. Acá no, acá fue como una fiebre, pues fue una cosa así como de sentirlo. Es como que empezó a brotar y a brotar, a brotar. Y dije, aquí lo tengo, lo empecé a agarrar, ¿no? Entonces, en una semana hice el primer borrador, me regresé a la Ciudad de México y como un mes después agarré el borrador y me puse a reescribirla, digamos, ¿no? A tratar de hacerlo bien y empezar a entender. Y empecé ahora sí ahí a investigar más sobre tiroteos, sobre ciudades gringas, y empecé a incorporar más elementos. Y lo que sí es que desde el principio sí estuvo esta voz, que es la misma voz que dejé hasta el final, que es una voz impersonal, neutra, carente de figuras literarias. O sea, sí me quedó claro que esta iba a ser una novela así, como sin belleza en el lenguaje. O sea, como que
así salió y así quise obedecer pues el dictado de la novela, ¿no? Entonces es una de las cosas que le han criticado a la novela, que su lenguaje, no hay exploración en el lenguaje, que no hay eso, pues, no hay esa carga, no hay ese peso específico en el lenguaje. Pero es congruente con Luther Morán. Ese es mi punto, pues, ¿no? Y ese es mi punto también de lo que decía hace rato, de que no se trata de mi voz, se trata de la voz que quiere el personaje tener. O sea, un amigo me preguntó cuando la leyó, me dijo, oye, ¿Luther Morán es autista? Y yo no lo había pensado. No lo había pensado, que claro, son las lecturas aparte de uno, ¿no? Pero me dio a pensar que quizás sí había tenido cierto efecto, porque yo quería crear un cierto efecto de desapego, de desvinculación con lo humano y con la belleza en el mismo lenguaje de Luther Morán, ¿no? Que a través de esa manera de hablar se descubriera su cabeza, pues, porque tampoco es que tengamos demasiada oportunidad de meternos en su cabeza, ¿no? Entonces quería verlo a través de su lenguaje así seco, parco y horrible, el tipo de monstruo que era, pues. Y también quería probar otra cosa, quería probar si el lector podía quedarse, era doble el experimento, quedarse con un personaje que al principio comete un acto espantoso, o sea, es difícil sentir empatía por alguien así. Y quería ver si el lector, conforme avanzaba la lectura, podía irse olvidando de eso. De la misma manera que Luther Morán comete un acto espantoso, traumático, pero parece que lo olvida. O sea, la novela es en realidad, y son cosas, es como, se me hace padre como hay cosas que descubres escribiendo. La novela, el centro oscuro de la novela, que es lo que me gusta siempre llegar a eso, es el olvido. No es una novela sobre el olvido. La pregunta es cómo se puede seguir viviendo después de cometer un acto tan espantoso. Y en este caso, su manera de seguir viviendo es olvidando. Y él lo olvida de manera recurrente. Hay una parte donde parece un perro y luego el perro se le olvida. O sea, ahí sí está medido, pues no es un error de que este güey se le olvidó que era un personaje, ¿no? El perro. No, es adrede, o sea, el perro se le olvida a Luther porque así él va borrando y va borrando. Como borra a la esposa. Como borra todo. Un día se va y deja a la hija y a la esposa y ya, y no le importa. Esa es la clase de monstruo que es de principio a fin. O sea, su monstruosidad está en su capacidad para olvidar. Es más monstruosa, creo yo, que el solo hecho de matar que comete al principio. O sea, sigue siendo un monstruo de principio a fin, pero quería ver así como si podíamos sentir o no empatía, y si no sentíamos empatía, cómo podíamos seguir la historia de un tipo así, y con un lenguaje así, además, que es neutro, que es ajeno, es inhumano, ¿no? Pero eso son cosas que vas descubriendo mientras escribes, pues, obviamente. Y ya, ¿no? Más o menos. Y ya. Así. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Qué más? ¿Y ya? ¿Y ya? Eso es. Pues, ¿qué le quieren preguntar? La cronología, tú dijiste, a ver, primero o sea, tú le escribiste todo de jalón y luego acomodaste las fechas, o fue de cómo se te fue ocurriendo realmente, ahora pues no sé, voy a escribir cuando fue a comprar la máscara con su amigo. Es que lo que me pasó es que no quería que fuera un personaje narrando recuerdos, y no quería que el lector sintiera que estaba leyendo cosas que habían pasado, sino que como en el cine todo estaba sucediendo en el momento, es decir, incluso los momentos que están fechados antes, en la novela suceden como si estuvieran pasando en el presente, porque ese es otro de los males de Luther, que todo lo vive como si fuera presente, pues, o sea, siempre es presente, no piensa en el futuro, no piensa en el ayer, es siempre presente para él. Entonces es curioso, pero sí, o sea, conforme empecé a escribir la novela, me di cuenta que tenían que ser capítulos chiquitos, o sea, como fragmentitos de vida, y la verdad es que pasó eso, o sea, le escribí uno y luego escribí otro fechado antes, y sí me la empecé a llevar así, o sea, conforme lo escribía, y claro, después tuve que hacer reacomodos, pero en general desde el principio empezó a salir así, ¿no? Como esta memoria fragmentada, que es lo que yo creo que tiene Luther, pues que su memoria está hecha a pedazos, y él es incapaz de hacer ejercicio de memoria, pues. Entonces esa forma sí empezó a surgir en el momento mismo
de la escritura, aunque al final obviamente sí hice cosas como recortar, quité capitulitos que me parecen que ya no venían al caso, cambié de lugar algunos y ya, ¿no? Pero no, en general sí estaba ya acomodado así. Sí. ¿Qué más? Pues esa fiebre que te dio por escribir, a mí me dio por leerla. Sí. Yo creo que la leí en 2 noches, bueno, en 3 a lo mucho. Y sí estaba como muy clavada y decía, oye, ya escuchaste la palabra de Aníbal Verdadero. Tienes que leerla. Para hablar de Aníbal Verdadero. Bueno, que aparte es una novela sobre religiones y sobre la palabra. No, digo, a mí en realidad se me hizo muy divertido este culto postapocalíptico con las Bueno, máscaras. es una novela apocalíptica. Pero supongo es porque siguen esta línea que tú mencionas de la obsesión, ¿no? La obsesión con la religión, con lo mítico, con cómo después de que algo vale madre masivamente, como esas pequeñas formas de aferrarnos a la cordura es irnos creando una mitología, ¿no? Y estas nuevas religiones para ir tolerando lo que pasó. Sí, claro. O sea, es que con eso de las religiones, yo puedo declararme no religioso ahora, pero sí puedo entender el poder de las religiones, pues. O sea, sí vi gente pasar de ser alcohólico a ser creyente de Jesús en una semana y dejar el alcohol, porque Jesús también es como una droga a veces, ¿no? O sea, emocionalmente sustituye una necesidad emocional muy fuerte. O sea, es algo muy poderoso, y realmente transformador, pues, para muchas personas, ¿no? Yo digo, o sea, yo no soy religioso, pero sí veo y me fascina, pues, como el poder transformador o el poder también para el mal que puede surgir de las religiones, pues, ¿no? Y eso me interesaba también, cómo sería una religión creada alrededor de un culto, de un acto de violencia, y que finalmente el cristianismo también está alrededor de un acto de violencia que es la crucifixión de Cristo. O sea, el símbolo cristiano es una tortura, pues, o sea, es una tortura que colocamos simbólicamente encima de todos nosotros. Es el hombre torturado, pues. Entonces, no es tan extraño, pues, pensar que un acto de violencia pueda convertirse después en un motivo, pues, para la fe, ¿no? Y que además pasa, ¿no? Como estos chicos que o hacen tiroteos o atropellan gente y dices, ¿por qué lo hizo fulano, que es mi héroe? Que sí va como supliendo esas necesidades emocionales también. Sí, claro. Y a mí, por ejemplo, me fascina esta parte cuando dicen, no es que cada año vienen los del pueblo a insultarnos y luego no pasa nada, pero es que nos necesitan y hacemos es un negocios, ritual, ¿no? Ya lo convirtieron en sí, ritual. Sí, es un ritual. Claro, y pues sí. Sí, no sé. A mí me gustaron mucho los silencios en la novela. Justamente, por ejemplo, que justo algo que tienen los cultos es que se enuncian verdades, ¿no? Se enuncian O sea, como se va a acabar el mundo tal día. Ajá, ¿no? O que dicen como el credo de una religión, ¿no? Y en tu novela hay un gran silencio en torno a esto, ¿no? O sea, solamente hay vistazos, pero como es Luther Morán quien narra, Luther entiende solo pedazos. Y es el lector quien tiene en esos silencios que construir el rito. Claro. Y lo mismo sucede con la tortura que le hacen a los norteamericanos con esta corona, ¿no? Que no la describo demasiado. No se describe, pues, ¿no? Se mencionan las cicatrices, hay reacciones, y el lector en ese silencio crea imágenes, ¿no? Entonces, o el origen de Michael, ¿no? Que es un personaje muy inquietante, Michael es hermoso. ¿no? Les quiero enseñar el origen de Michael, porque se lo debo a... ¿Qué lo traía? Lo traía aquí porque me lo voy a tatuar, entonces estoy probando medidas. ¿Te vas a tatuar a Michael? Bueno, esta es una imagen de Max Ernst, uno de los surrealistas. Aparece en un libro que se llama Una semana de bondad. Entonces hay un capítulo dedicado a hombres pájaro, ¿no? Y mujeres pájaro también. Y por alguna razón estoy obsesionado con estas figuras. O sea, uno no sabe muy bien por qué se obsesiona con las cosas, pero me parece bellísimo y siempre recurro a figuras así. O sea, en un libro anterior que se llama Juan Peregrino no salva al mundo,
es también un hombre pájaro, pues Juan Peregrino. Y siempre parece algo de un pájaro, pues, ¿no? Por alguna razón. Entonces, el personaje de Michael, que sí, o sea, pues sí, como una especie, como la representación, sí, de la violencia de Luther Moran, pues, su mala conciencia, digamos, su diablo, ¿no? Eso es, por supuesto, hay una tradición de eso, que no estoy inventando nada, así como absolutamente nada. Pero me parecía que sí era importante como también que tuviera esta figura, como que esta figura que influye pues en su maldad, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, digo, bueno, a mí se me hace muy padre eso, porque muchas veces como novelistas queremos decirlo todo. Sí, claro. Y hay una virtud en el silencio. Sí. No lo había pensado tan así y me gusta que lo digas porque me hace pensar en eso. Sí, que es como si trabajara con boceto y me quedara en el boceto, o sea, como si lo que me interesaran fueran como las líneas generales de las cosas, pues, de los personajes, de los lugares y todo eso, y dejar que el lector, es como aprender en el camino que debes dejarle huecos y espacios al lector para que él entre, ¿no? Que no puedes netificar, es decir, tirar netas, no puedes decirle cómo son las cosas en todos los sentidos, en todos los momentos. Tienes que tener la seguridad de que el lector va a ser tu cómplice, pues, ¿no? Y empezar a confiar en él también y en ella, ¿no? Y no tratar de controlarlo, no tratar de decirle, ve así las cosas y este personaje te lo voy a escribir completito para que no te lo vayas a imaginar de otra manera, ¿no? O sea, a mí me parece como más rico dejar bocetos, marcas y que el lector empiece a llenar todo lo demás, lo vuelve más participativo, pues, creo yo. El mundo es un ejercicio interesante construirlo si el mundo va a ser en sí un personaje. Yo pienso, pues, ¿no? Si no, me parece un trabajo innecesario construir todo. Yo tenía un alumno cuando empecé a dar clases en la universidad hace 10 años que yo creo que tenía problemas porque no hablaba nunca en las clases. Y bueno, respetable, hay alumnos así. Pero él un día se animó, llegó cuando yo ya me estaba por ir y colocó en mi mesa un cerro de cuadernos y me dijo así, léalo. Así me dio la orden y yo... No. No, oye, pues sí, está bien, me los llevo, ¿no? Y puso la mano así, ¡paz!, de un manazo sobre los cuadernos. Dijo, no, de aquí no salen. Y yo, cabrón, de aquí no salen. Y yo, entonces, digo, póngase a leerlos aquí. Y yo dije, no, es que sabes que ya tengo hambre, ya me voy. Pero si quiere la próxima clase, me vengo un rato antes y los vemos. Y ya, dice, bueno, aunque sea ojelos. Y yo, bueno, está bien. Y ya empecé a abrirlo y él me iba explicando. Y tenía, me acuerdo, un cuaderno, ¿no? Y era puro texto, pues no lo podía leer en ese momento. Y él me tenía que explicar. No, esas son mis historias del mundo algo. O sea, tenía ya un mundo como la Tierra Media, ¿no? Así como Tolkien, ¿no? Y son mis historias. Y yo, ok. Pues, ok, un día las leo. Y ya pasaba de cuaderno y el siguiente, dice, esos son los mapas del mundo, donde suceden las historias. Y eran mapas y mapas y mapas, pero súper obsesivos, también ciudades, y así dibujaba todas las casitas, y todas las cuadras, y una página seguía la otra, o sea, las ciudades se expandían. Tenía algo de genial el asunto, ¿no? Y luego me enseñaba otro cuaderno y dice, estos son los personajes, y eran dibujos de los personajes. Luego otro, ese es el vestuario, ¿no? Y los objetos, y los dibujaba los objetos. Y dice, y estos son cómics de las mismas historias que están escritas en texto, con viñetas, ¿no? Y yo, órale. Y dice, ¿qué opina? Y básicamente yo creo que él esperaba que le dijera, pues eres un genio, ¿no? Eres el genio que el mundo esperaba. De Tolkien. Sí. Y le decía, bueno, pues no lo sé porque pues, necesito como leerlo y verlo bien. Algo que no le dije, y a lo mejor debía decirle, es que sus dibujos eran muy feos. Eran feos, o sea, no sabía dibujar, pues, o sea, ni modo. Tenía la genialidad de su obsesión. Su obsesión era su genialidad, pues que trabajaba así como loco, pero no tenía talento para dibujar, ¿no? Y era así, ¿no? Entonces, eso no le dije, pero le dije, bueno, lo que sí es que toda narrativa
¿cómo le dije? Toda narrativa es un acto de cortado, pues. Es un acto de selección. Nadie puede narrarlo todo. Y tú me da la impresión de que quieres contarlo y representar. En todos los lenguajes quieres representar todo de este mundo. Dije, yo te recomendaría que cales empezar a escribir fuera de este mundo para atraer nuevas técnicas y enriquecer tu propio mundo. Sí se puede, pero vas a tener que cortar, ¿no? Si quieres contar algo de este mundo, vas a tener que seleccionar. Dije, Tolkien lo hizo. No contó todo de la Tierra Media, contó algunas historias, ¿no? Todos los grandes escritores de grandes mundos han tenido que seleccionar y cortar. O sea, ni siquiera los mundos más abigarrados, los más detallistas tienen todos, pues. Y él, su propósito era decirlo todo, ¿no? Era una especie de locura también. Entonces le decía, selecciona y recorta. Y me dice, lo primero que me dice, no, yo no puedo escribir nada que no suceda en mi mundo. Y dice, bueno, mira, puedes tomar este ejercicio que dejamos en la clase, haz este ejercicio, un día que tuviste tú en tu vida en la ciudad de Guadalajara, haz este ejercicio, o sea, como escribir desde otra perspectiva. Y dice, no, yo solo puedo escribir en mi mundo. Y yo me estaba así como, ya tengo hambre, ¿no? Y no sé a dónde estamos llegando. Le dije, bueno, pues lo que te puedo decir es eso, que vas a tener que seleccionar, que no puedes contarlo todo. Y él me dice, sí puedo. Y yo, ok, inténtalo, pero no te va a alcanzar la vida. No te va a alcanzar la vida, vas a dedicar tu vida. Y me acordé de Henry Darger, que es un personaje acá que tiene esa obsesión también por escribirlo todo, sí, y dibujar todo. Palabras, y aún así, no es todo, ¿no? Nunca vas a alcanzar, no te va a alcanzar la vida, aunque llenes y llenes cuadernos toda la vida. Siempre va a haber algo que se te escape de la realidad imaginativa o la realidad real, ¿no? Entonces, se súper enojó y nunca lo volvió a ver. No regresó a la clase, porque básicamente creo que él lo que quería era un reconocimiento, pues, por el trabajo que había hecho, que se ve que le había costado años, y a lo mejor había algo ahí, pero no estuvo dispuesto como a escarbar y a ver que hay que seleccionar, pues, en toda narrativa. Entonces, a lo mejor yo me voy al otro extremo, que es seleccionar demasiado. O sea, este mundo que se narra en Animal Verdadero está totalmente bosquejado. Alguien me dijo algo por ahí, oye, pero no es una novela apocalíptica o posapocalíptica. Y yo, pues, porque no veo así como que la guerra, no veo que todos estén muertos, no veo así como una cosa súper... Dije, bueno, es posapocalíptica porque el sistema en sí que funcionaba en Estados Unidos colapsó. Y ya por eso es posapocalíptica. O sea, aunque sea un pequeño detalle que haya girado con eso, es otro mundo, pues. Pero como que creo que lo que él reclamaba es que no estaba suficientemente bien dibujado, pues. Dice, a ver, por ejemplo, la policía, ¿dónde está? ¿Por qué no hay policía? Y yo, no sé. Así como, no sé, no están. ¿Por qué Luther Morán no los ve? No los ve, o sea, es el que no ve, ¿no? Bueno, cosas así. Pero sí es como un trabajo de ver qué es lo que ve el personaje y no lo que ves tú, pues, como autor. Y ya. Claramente. Bueno, se está haciendo tarde, pero igual tú tienes unos minutos más. Sí. Casi. ¿Cómo llegaste a Ediciones B para que te publicara? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a esta editorial? Porque había una editora trabajando ahí, que era mi amiga, y le pregunté, oye, ¿cómo le hago? Ajá. Y ella ya me dijo, pues mándaselo a fulano, y de todo va a pasar por un proceso, y lo revisa un comité, y si ellos lo aceptan, pues ya va, ¿no? Pero sí, o sea, me dijo cómo seguir el caminito. Y, o sea, con esa novela no ha estado mal la venta, pero es un tiraje de 1600, ¿no? Y ya, según yo, ya estaba nada de acabarse, está bien. Está bien este tipo de novelas que se ven en Sanborns, pues, ¿no? Es raro porque, por otro lado, en contenido, según yo, no es una novela Sanborns, pero toda la apariencia es de novela Sanborns. Sí. Lástima que muchos seguramente saldrán decepcionados, ¿no? Porque esperan mucha acción y es un cabrón paseando a su perro. O sea, no, se van a agüitar. Y a lo mejor el público que sí podría gustarle un cabrón paseando a su perro, ve la portada y dice, no, esta es literatura basura. Entonces, bueno, tú has publicado con el SECA, has publicado por concurso. No me recuerdes eso. Bueno, ya eliminaste esa edición del mundo hasta lo posible, ¿no? Publicaste por concurso. En Paraíso Perdido tienes Apócrifa y está Juan Peregrino nos salva el mundo, ilustrado con Diana Martín. Está Animal Verdadero. Es como todo el rango. O sea,
lo primero que publiqué fue así en el gobierno del estado de Nayarit. No, o sea, unas ediciones espantosas, horribles, porque yo soy de Nayarit, feas, pero era el premio del Premio Nacional de Poesía Amado Nervo. Entonces estaba chido porque así saqué ese libro y me gané un varo con el cual me fui a España a perder el dinero, ¿verdad? Bueno, tenía 22 años, pues, no pensaba muy bien las cosas. Bueno, ahora también hubiera hecho lo mismo, ir a perder el dinero a otro lugar. Y es súper diferente como la forma de editar, pues, de los institutos municipales de cultura, del SECA, ¿no? de Paraíso Perdido, que es editorial pequeña, independiente, pero ya profesionalizada y con alcances nacionales, ¿no? Es muy diferente a lo que hacen en Random House, que es más impersonal. O sea, uno sabe, este libro salió al mismo tiempo, el mismo mes que salieron otros 80 libros de Random House. O sea, eres nadie ahí, o sea, y tal cual te lo dicen, oye, no vamos a hacer promoción de tu novela, pero lo que tú consigas te apoyamos, porque hay un escalafón, Es un pues, tabulador. ¿no? Ahí Paco Ignacio Taibo está acá y tú estás allá, entonces no vamos a gastar en ti, Oye, pues tú, no. Como te llames, tú. Tú, Ándale, el tú. del libro ese, Ay, tú eras el autor. Ah, sí, es Sí. cierto. Pásale. y ya te apoyamos, si armas presentaciones, si armas cosas con medios, te mandamos libros y ahí vamos a estar y todo, pero no te vamos O a sea, es armar como nada. estar en una independiente, pero con el sello y la distribución de Sí. estos vatos. Entonces uno tiene que pesar las cosas y a mí me interesaba de esto el rango de distribución tan brutal que tiene Random. O sea, para mí fue cuando me la pensaba de, ay, ¿para qué la saqué de esa editorial? Un día mi mamá me habló, oye, ya compré tu novela. Y yo, ¿cómo? ¿Dónde? Y acá en el Sanborns de Tepic. Y yo, eso me cambió el panorama. A ver, mi mamá por fin pudo comprar mi novela. O sea, nunca había hecho un libro que mi mamá pudiera comprarlo. Porque en Tepic no llegaba ningún libro de los que había hecho. Es así de simple, ¿no? Porque Paraíso Perdido pues, no tiene distribución ahí para empezar, ¿no? Tiene muchos lados, pero no ahí, ¿no? Entonces dije, ok, pues sí, por eso vale la pena Random House. O sea, que mi mamá o alguien así no metida en el mundo de la literatura pueda verlo o llegar al Sanborns y verlo y decir, eso es una dinámica diferente de las editoriales grandes y ninguna es la panacea. Pero uno tiene que ver como qué tipo de historia le queda a cada editorial también. Esto de Apócrifa jamás iba a poder. Es más, ni lo hubieran querido. O sea, oye, son 2 libros. Ay, no mames, o sea, no. Y eso es algo que se puede hablar con una También editorial son cuentos, experimental. pero cuando los unes es como una novela. No, chavo. Cuento no. No. Y una editorial que experimenta, que se arriesga más como Paraíso, pues sí se puede aventar proyectos como este o el de Juan Peregrino, que es un libro ilustrado con Diana Martín. No hubiera podido salir en otro lado, porque no era un libro ilustrado para el mercado infantil, era un libro ilustrado para adultos, o sea, no... Es difícil, pues, o sea, hay libros que no, pero hay que buscarle su casa. Y bueno, pues ¿cuáles son tus planes como autor? ¿Qué proyectos? Bueno, hablas del Bueno, ahorita... de los sueños. Es que estoy... Así como después del libro del SECA dejé de escribir 3 años, ahorita ya llevo 2, que no hago nada, o sea, más posteo en Facebook y me peleo por el Me Too. Ay, en Twitter. Básicamente Yo tengo llevo para- toda la semana peleándome. Pero está bien Y tu ahora el pelea. No, pero sabes, Nosotros estamos muy mal. hoy si ya no me ven en Facebook, hoy me salí. Yo era el Me Too Hombres. Porque No, hoy estuve peleando con Sí, el Me Too ajá. Hombres Ajá, y el sí, sí te vi. pedo es que no solo me pelearon, que ya estoy acostumbrado pues, sino que me llegan inbox de gente que no conozco y están... Dándote la madre. No, mal pedo. Uno me está diciendo que yo maté a Vegají. O sea, una locura. Así como, ¿qué pedo, güey? Sí, O sea, es increíble el las dimensiones nivel que alcanza. Sí, sí, en la sí. dimensión. Y dije, no, ¿sabes qué? Es que ya llevo semana y media peleando. O sea, Era mucho. ya es mucho. Ya me cansé porque sí estoy todo el tiempo así como y checando en el pinche celular. Ahora que dijeron, y ahora esto, y ahora aquello. Y enojado y le hablo a no sé quién. Oye, ¿ya viste lo que Ya dijeron? hablemos de Y ahí las 2 estamos, semanas que ahí ya te digo, por estoy favor. enojado todo el día. ¿No? Y tampoco puedo vivir así. Entonces ya mejor... ¿O sí? O sí puedo. No puedo. Y ya me salí de Facebook para no ver ya nada. Nomás me quedé con Instagram, que es todo amor
y belleza, ¿no? ¿Usaste tu cuenta o ya la eliminaste forever? No, temporalmente la Desactivaste. desactivé porque si la dejo ahí no resisto y me meto. Porque digo, a ver qué puso Mangano, a ver qué puso Perengano. Yo no soy muy activa, pero nada más de leer estos 2 días tuve dolor de cabeza. Ujú. O sea, todo el día No, yo por estoy todo igual. este tema. Yo estoy igual porque Ya ni además, les O sea, cuento, nada las más de últimas leer, 2 nada más semanas de de mi leer vida han las sido muy opiniones feas. es como... no sé, puedo yo me clavé quizá porque muchos de los nombres que están ahí son gente que conozco y son gente que me consta que son así y que los he visto acosar y que, o sea, por eso a lo mejor lo agarré personal también, ¿no? Porque luego los ves haciendo sus disculpas y dándoselas de santos cuando dices, no mames, o negándolo en todo. aquella feria todos te vimos, o sea, negándolo habíamos todo. muchos y te vimos. Pepe. Ya no sé por qué estoy hablando de redes sociales, pero no me van a hallar en Facebook un rato. Por tus planes. Esos mis planes. Sí. Mis planes son aguantar y no regresar a Facebook en un rato. Y lo que tengo un par de años que no escribo, básicamente desde que regresé de la Ciudad de México. Pues así necesito como sacar, ya saben, cambiar el chip para poder escribir, ¿no? Entonces no he encontrado la manera y estoy trabado, no puedo escribir nada nuevo. Entonces mi estrategia para escribir algo nuevo es más bien reescribir algo que ya tengo escrito, Por eso que los es sueños que los hablaba. cuadernos de sueños. Ajá. Si ya es algo que he escrito durante toda la vida, ir a ese material y reescribir a partir de ahí y a ver qué sale, o sea, a ver si me gusta finalmente el libro, pero creo que va a ser un libro así, un libro ilustrado, con sueños que he tenido desde los 11 años para acá, o una parte, a lo mejor no hasta acá, pero digamos hasta el 2009, o no sé, un periodo pues de sueños, porque voy a seguir haciendo más, pues a lo mejor puedo sacar un día un segundo volumen o algo, pero sí, un libro de sueños, un libro de sueños, pues eso, creo que también se sale un poco de la norma, no es cuento, no es novela, no es poesía, son sueños, pues puede ser interesante, no sé. ¿Debe un novelista también de escribir cuento para encontrar espacios de publicación, revistas, antologías, espacios digitales? ¿O puede un novelista ser novelista de vocación y decir, chingue su madre el cuento? Yo creo que sí, o sea, creo que hay que reconocer también como el aliento en el que uno puede trabajar. Creo que lo que no puede ser es no ser lector de cuento, siendo novelista. O sea, ¿Por qué? Porque evidentemente hay recursos narrativos propios del cuento que incluso puedes atraer a un género tragón como la novela. O sea, la novela es ese género como medio indefinible, ¿no? Que se puede comer a todo lo demás. O sea, tú puedes tener una novela que tenga ensayo y que tenga poemas y que tenga cuentos y que tenga pedazos de otras formas, ¿no? Y sigue siendo una novela. No, es muy extraño ese género, es como amorfo de repente. Pues hay en la historia de la novela hay todo tipo de novelas. Y los cuentos creo yo que en general se parecen. Me da esa impresión. Que uno lee un cuento y dice, es un cuento, es un buen cuento. Y con la novela es, ¿qué chingados es esto? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en La pesca de la trucha en América, de Richard Brautigan. No sé si han leído ese libro, es un libro muy extraño, que se trata sobre la pesca de la trucha en América. Entonces, son una serie de cuentos, pero al mismo tiempo son una novela. Y al mismo tiempo, La pesca de la trucha en América es una persona. Hay un personaje que se llama La pesca de la trucha en América y hay un país que se llama La pesca de la trucha en América. Es un libro extrañísimo y es una novela en el sentido de que sí alcanzas a entender la cronología del personaje que aparece ahí recurrentemente. Alguien buscando el mejor lugar para pescar trucha, ¿no? Es un libro extrañísimo y es una novela y al mismo tiempo es un libro de cuentos, ¿no? Entonces me parece que la novela es un género como mucho más abierto pues a recibir otras formas. Entonces por eso vale la pena, yo creo, como que un novelista sea un buen lector de cuentos, un buen lector de poesía, un buen lector de ensayo, un buen lector de todo, porque de hecho todo eso puede alimentar a la novela, ¿no? No sé si al revés sea necesario, pero, o sea, que un cuentista sea un buen lector de novela, no lo sé, pero sí me parece que el novelista debería ser más ecléctico, que el novelista debería ser un tragón también, tener curiosidad por todo, porque la novela tiende a parecerse a la vida, pues, o sea, tiende a tener el tamaño de la vida, pues, y del mundo, y el cuento de repente no sé, o sea,
Y quizá, pero esto lo digo siendo un cuentista que escribe cuentos de 50 páginas, entonces también no estoy muy autorizado para hablar de eso. Así que no sé. Y bueno, pues de mi parte para cerrar, si alguien más tiene algo más que decir después, pero de mi parte, mi última pregunta para ti sería, este es un taller de novela, ¿no? Que no sé si hay 3 novelas, además de La pesca de la trucha en América. Bueno, que eso me no- gusta, pero no es mi favorita. Que nos, no, pero suena muy interesante. Está A mí rara, me está gustan rara. esos mames, sí. Es un mame Me muy gustan esos cabrón. mames mucho. 3 novelas que nos recomendarías leer. No tienes que responder así de inmediato, puedes pensarlo. Y mientras alguien más piensa, si tiene alguna otra pregunta, y si no, pues para cerrar la sesión. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para Rafa? Si no, para cerrar la sesión. No, yo del final, tu idea siempre fue dejarlo así como abierto, o sea, siempre tenías ese final planeado, de un final abierto, interpretativo, como lo quieras llamar. O sea, no, más bien cuando llegué a ese punto, sentí que ahí debía terminar. Sentí que no debía haber un encuentro con el padre, porque tampoco sabía qué podía pasar con ese encuentro. O sea, si lo mataba, ¿qué? O sea, o sea, yo ya no quería crear una escena dramática y terrible como la primera. O sea, quería que la única de veras culera, pues, horrible, fuera el tiroteo. Y que todo lo demás fuera en emoción para abajo. Es raro, pues, es una construcción rara de novela. Es anticlimático. Entonces, al llegar a ese punto donde él llega y ve al padre, y lo ve un poco haciendo lo que el padre siempre ha estado haciendo, es un poco como descubrir que el padre también no ha cambiado mucho, ¿no? Creo que era todo lo que necesitaba ver de los personajes, pero es pura intuición, así como, pues ya, o sea, aquí, ya para qué quiero que se vean, para qué quiero que hablen, de qué van a hablar, o sea, ya no supe verlos juntos, pues, entonces pensé que ahí debía terminar, sí. Yo Eso tenía pasó. miedo de llegar al final y que no me fuera a gustar. Sí, bueno, sí. Entonces, generalmente no me gustaban tanto los finales abiertos, pero gracias a Ceci he aprendido A valorar. a valorarlos. Y valoré mucho y dije, ay, gracias. Y llegué con Ceci y le dije, no, sí me gustó, sí, quedé satisfecha. Al 100%. Es que supongo que el final abierto se debe construir desde el principio. O sea, es el tipo de novela el que te va a permitir llegar a un final abierto y que sea coherente. O sea, decir, ok, pues sí va con este tipo de novela. Que es una novela llena de silencios, de vacíos, de olvidos. Pues claro que un final abierto le queda, creo yo, ¿no? O sea, como algo que dé solución y que cierre, pues no le iba, yo creo. No sé. Apócrifa sí tiene un intento de cierre, ¿no? Con uno de los cuentos. Tiene un intento de cierre, ¿no? Como de explicación a todo lo demás, pero nada más. Ahí sí le eché más ganitas en cerrar. Con esto no. Ya. Sí, a mí me gustó mucho el final también de Animal Verdadero. Igual que yo tenía mucho miedo, porque estas novelas son muy arriesgadas. Sí, y creo que también es el temor de todo novelista, ¿no? O sea, ya llegaste hasta cierto punto y dices, puta, la voy a cagar, puta madre, la voy a cagar, no mames, no, la voy a terminar, la voy a cagar, ¿no? Sí. Porque hay un punto donde no sabes muy bien a dónde vas. Ajá. Entonces yo sí veía que el personaje estaba acercándose al padre y ya sí me empecé a preocupar, como, ¿qué pedo? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué voy a hacer con ellos dos juntos? No sé ni cómo pueden hablar juntos. Sí, No sé, no. Es muy congruente con el y ya, personaje, ahí quedó. el Y final. claro, está la posibilidad de bueno, lo más probable es que entra y lo mata, pues, o sea, según yo. Pero puede ser todo lo contrario. O sea, justo todas las como con este cuate todas las posibilidades están Ajá, abiertas. no queda muy claro, pues, Ajá. o sea, sí, es verdad. Y no. Y yo temía mucho que se fuera a dar el tiro. Ah, Dije, si se da el tiro y termina lo que no hizo la primera vez, ya. puede valer madre, ¿no? Sí, también. Podría- Pero para ser coherentes con esto del olvido, también hay una pequeña curva de transformación en Luther, ¿no? O sea, no necesariamente cumple, no es circular, pues, o sea, en realidad si tiene una virtud del personaje es que avanza siempre, se va moviendo y va dejando todo atrás. Sí, Y pues sigue. es un superviviente. Es un superviviente. Sí, es eso.
Ah, y novelas, así A como ver. que me gusten mucho. Sí, 3 novelas que digas, puta madre, o sea, como novelista yo digo, Novelos, ajá. hay que leer esta madre. Que no sea el Quijote, por favor. Que no sea el Quijote. Bueno, quizá muy arriba tengo a Matadero 5 de Kurt Vonnegut, que esta novela le debe, por supuesto, en el Claro, tema de la sí. guerra, ¿no? Me parece una novela alucinante, muy sencilla, y la estética de Vonnegut me gusta, que es esta estética de lo simple. Es decir, para él era importante que se entendiera lo que narrara. Y eso es una de las cuestiones que le criticaron mucho durante su carrera, o sea, su simpleza. O sea, que es un tipo llano, o sea, te cuenta las cosas y dices, es esto y esto, y esto es una cerveza, y ya, ¿no? Pero debajo de la simpleza de las novelas de Vonnegut hay algo turbio, hay algo enfermo, hay algo loco que es incomprensible. Entonces, un poco creo yo que yo aspiro a eso con Animal Verdadero. O sea, que tenga una superficie muy simple, que como me han criticado ya, que tenga un lenguaje así llano, simple, que todos entiendan, una historia que se lea fácil, pero que por debajo haya algo inquietante, que es eso, es como si arriba el mar estuviera plácido y abajo estuviera llena de monstruos y bestias y cosas así. O sea, quería que debajo estuviera la maldad y arriba pareciera todo tranquilo. Y es un poco el modelo de Kurt Vonnegut, el Matadero 5. Otra novela que yo la uso tal cual como modelo, pero para la vida, es El corazón de las tinieblas, de Conrad, porque además ahí está basada mi película favorita de la vida, que es Apocalipsis Ahora, de Coppola, y que me parece que es también un modelo para la creación. Yo siempre uso esa relación del viaje que emprende el personaje del corazón de las tinieblas hacia el centro oscuro de la selva. En la novela es al Congo, en la película es a Vietnam, en la guerra de Vietnam, pero es este traslado, vamos, de un personaje hacia el centro más oscuro de lo humano, pues. Y al llegar al centro de la locura y de la maldad y del horror, ahí está como me parece interesante como referencia para emprender proyectos de novela incluso. Porque un proyecto de novela es, creo yo, siempre un viaje. Es un viaje del cual no vas a regresar igual. O sea, es un viaje que implica una parte de tu vida aparte. Te va a comer un momento de tu vida. Se va a ir un momento de tu vida en él y puede terminar en fracaso además, ¿no? O sea, y se va a ir una parte de tu vida en eso. Entonces, en Apocalipsis Ahora, si han visto la película, al final el personaje, digamos que elimina de la jugada a Kurtz, que es este personaje que está endiosado en medio de la selva, que es el representado por Marlon Brando en la película, que es el que dice el horror. Y hay un momento que yo estoy sobreinterpretando, no creo que Coppola quisiera decir eso, pero a mí me gusta pensarlo así. Hay un momento en que el personaje, después de matar a Kurtz, todo ensangrentado, después del sacrificio que ha hecho y del viaje terrible que ha hecho hasta el corazón de las tinieblas, va al lugar donde Kurtz escribía sus locuras, donde está su máquina de escribir, y agarra los papeles que tenía Kurtz ahí y sale del templo donde vive, porque vive en las ruinas ahí de un templo perdido en Vietnam, y sale del templo y afuera está toda la bacanal y están matando animales, están en la locura, están borrachos, toda la gente, los nativos, vamos, del lugar. Y cuando lo ven salir un poco, él hereda todo el horror de Kurtz, y me parece muy simbólico que se para y trae los papeles, ¿no?, de Kurtz aquí, y todos lo ven y un poco le hacen reverencia, y él sale de ahí y se sube al barco donde llegó y se va, ¿no? Y me parece, me gusta pensarlo como que es después de todo el proceso de la novela, de todo ese viaje terrible al corazón de las tinieblas, que es el corazón de uno mismo. O sea, porque creo que eso debería ser también una buena novela. O sea, sí debería llevarnos hasta el fondo de uno mismo, aunque duela. Y después de eso, salir con el libro. Y un poco el público ahí va a estar expectante, ¿no? Puede ser un fracaso, ¿no? Pero ahí te van a darle el beneficio de la duda. Pues van a ver, bueno, vamos a ver tu libro. Tú les vas a entregar el libro. Y después de eso, simplemente vas a dejar tu libro y ya no te va a importar. Y vas a subirte a tu barco y vas a regresar a donde saliste. Y quizá tengas el empeño y las ganas de después emprender otro proyecto así.
porque sí es un pedo, ¿no? O sea, emprender un proyecto de novela. O sea, lo dice Roland Barthes en La preparación de la novela. Es un libro que vale la pena leer también. En la preparación de la novela, él hace la referencia a la Divina Comedia, ese primer verso de la Divina Comedia de... No me acuerdo cómo va. En medio del camino de la vida me encontré de repente en la selva oscura, ¿no? Y dice Barthes que en realidad nadie puede saber cuándo es la mitad del camino de la vida, ¿no? Tienes que morir para saber cuál era la mitad. O sea, obviamente es metafórico ahí el pedo, ¿no? Y en la mitad del camino de la vida significa ese momento decisivo en el que emprendes una transformación o una aventura o un cambio radical. Y yo creo que la decisión de hacer una novela no debe ser tomada a menos, pues es un momento decisivo, porque además la novela por su extensión suele llevar mucho tiempo. O sea, incluso Animal Verdadero, que lo escribió en un mes, me llevó 3 años más escribir, corregir. O sea, es un proceso largo, de todos modos. Entonces, emprender una novela, creo yo que sí tiene que ser emprendida así, pues como un viaje. Y quizá por eso valoro mucho El corazón de las tinieblas, porque para mí cada libro que escribo es como, ok, me preparo así como para la guerra, así no sé por qué ya lo hago así, como, ok, ya sé que esto va a estar muy cabrón, ¿no? Entonces tengo que prepararme porque me voy a ir al fondo, y yo lo veo así, pues que ese es el proceso para mí, pues solo me emociona hacer un libro si sé que voy a irme hasta el fondo, si no, pues ¿para qué? O sea, si no va a implicar una transformación o regresar, si voy a regresar siendo el mismo después de hacer la novela, ¿para qué? Mejor no la hago. Pues si quieres interrumpir a Rafa de una vez. Sí. Nos queda pendiente el tercer título. Sí, ahorita no se me ocurre, pero se los mando. Después. Sí. ¿Qué dice ¿Quieres que les